Buenas tardes, Hare Krishna. Bueno, entonces continuamos con la lectura, con el estudio de la Bhagavad Gita tal como es. Gracias a los organizadores de este espacio, Clases en Vivo ISKCON Buenos Aires. Entonces, en esta oportunidad estamos en el capítulo 4 y el texto que toca para hoy es el texto número 36, que voy a pasar a, a leer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El texto en sánscrito dice así: Apichet asipapevya sarvevya papakrit manaha sarvangyana plavenaiva brijinam santarishyasi. Y la traducción es la siguiente: aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. El significado por Srila Prabhupada es así: la debida comprensión acerca de la posición constitucional de uno en relación con Krishna es tan perfecta que de inmediato puede sacarlo a uno de la lucha por la existencia que se lleva a cabo en el océano de la nesciencia. Este mundo material se considera a veces que es como un océano de nesciencia y a veces como un bosque en llamas. En el océano, por muy experto nadador que uno sea, la lucha por la existencia es muy severa. Si alguien se presenta y saca del océano al desesperado nadador, se vuelve el salvador más grande de todos. El conocimiento perfecto que se recibe proveniente de la persona, de la suprema personalidad de Dios, constituye el sendero de la liberación. El bote del proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo, pero al mismo tiempo es el más sublime de todos. Repito el verso, la traducción nuevamente, que dice así: aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. Este verso que leí aquí hoy, que es el que toca acá me dicen que no se escucha, puede ser. A ver, por favor, Chaitanya Deva, Prabhu, ¿me podés indicar ahora si se está escuchando? ¿Me pueden indicar si se está escuchando? Eh, Bueno, asumo que se podría estar escuchando, porque el volumen lo tengo activado. Ay, no se escucha. ¿Qué está pasando?
Bueno, me dicen que no se escucha, estoy tratando de resolver esto. Bueno, me dicen que no se escucha, estoy tratando de... Sí, sí, se escucha, se está escuchando. Debe haber algún problema, Chaitanya Deva, tuyo, pero recién abrí eh, la página Clases en Vivo Buenos Aires y se está escuchando. Así que continúo. Perdón, entonces, el verso de hoy tiene un verso homólogo en el capítulo 9, texto 30. ¿Sí? El 9:30 es un verso muy similar a este. Lo voy a leer directamente la traducción. Comienza muy parecido, empieza también diciendo apichet, que significa incluso sí. Dice, incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo porque está debidamente situado en su determinación. Entonces, a ver, todos en este mundo estamos experimentando distintos tipos de limitaciones, distintos tipos de condicionantes en nuestra existencia. Y básicamente las acciones que realizamos en esta vida son para contrarrestar, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Existen distintos tipos de estudios para prevenir enfermedades, para tratar enfermedades, para curar enfermedades. Y en la vida siempre tenemos que estar atentos, ¿no?, a cuidar nuestra salud. Porque es natural, ¿sí?, en esta atmósfera, en este mundo material, es natural que exista el peligro o la posibilidad latente de que nos enfermemos. Eso es algo y todos hemos experimentado en algún momento algún tipo de enfermedad o de padecimiento, ya sea físico, mental, emocional. Eso es algo que es natural en nuestro medio y parte de nuestra existencia se va a dedicar a lidiar contra las enfermedades. De la misma manera ocurre lo mismo con la ignorancia o con la falta de información. Entonces, vamos a dedicar parte de nuestra vida, acá me confirman que se escucha, vamos a dedicar parte de nuestra vida a tratar de evitar la ignorancia, o podríamos llamar el desconocimiento. La ignorancia en el sentido general, genérico, ¿sí? También hay una frase que dice que no hay más sufrimiento que la ignorancia, ¿sí? El que no sabe algo tiene que padecer. Por ejemplo, también es natural, por ejemplo, que los padres le digan a los padres, las personas mayores que tienen más experiencia, le digan a los jóvenes que estudien para poder defenderse en la vida. Y la persona que tiene más estudio, la persona que se ha capacitado, la persona que ha investigado en algún rubro en particular, siempre va a tener más posibilidades, por ejemplo, laborales, por ejemplo, ¿no? Porque en muchos campos, incluso si una persona se ha asesorado en lo que respecta a la alimentación, va a tener más posibilidades en la vida
que una persona que tenga desconocimiento en distintas áreas. Lo mismo ocurre en el aspecto cuando se dice para defenderse en la vida. Aquel que ha logrado una buena educación, una buena formación, tiene prácticamente su futuro, por lo menos en este aspecto, más asegurado, porque sabe cómo desenvolverse, sabe cómo hacer un trabajo, sabe cómo tratar alguna o varias situaciones. Y por el contrario, la persona que no se ha informado, que no se ha capacitado, que no ha estudiado, se encuentra en un sentido, en inferioridad de condiciones, en relación a cómo llevar su vida adelante. Y por lo tanto, se va a encontrar en situaciones más incómodas en relación a su desarrollo. Y esto lo podemos ver que existen distintos grados de estados de las personas. O sea, tenemos en las sociedades personas que se encuentran más o menos establecidas, y esto ocurre en todos los campos. Personas que se encuentran más o menos informadas, personas que se encuentran más o menos educadas, y esto acá vamos a tener una serie de gradaciones o graduaciones en los distintos tipos de personas. Lo mismo lo vamos a encontrar en todas las áreas, ¿sí? O sea, en las áreas, por ejemplo, de la belleza. La belleza la vamos a encontrar manifestada en el mundo, en algunos lugares, más que en otros. Lo mismo ocurre con la pulcritud, la limpieza. Se va a encontrar, por ejemplo, hay zonas que, por ejemplo, ahora estoy recordando, estuve hoy pasando por Retiro, por la zona de Retiro, y a veces hay lugares que encontramos que hay más precariedad con respecto a la limpieza, al orden, a la urbanidad, y otros lugares que tienen más desarrollo, incluso barrios y zonas que tienen más belleza en su parquización, en las veredas, en las casas, en la arquitectura, en la seguridad también. Entonces hay distintos tipos de grados en que se manifiestan, ¿sí?, todos los aspectos de belleza, todos los aspectos de conocimiento, la salud, ¿sí? Son distintos grados de manifestación. Y en todos esos grados de manifestación, van a tener una relación directa con nuestras actividades y nuestros estados de conciencia, con nuestras actividades previas, y por lo tanto, como nosotros vamos a ir construyendo nuestro estado de conciencia con nuestras propias actividades, con nuestras propias acciones, generamos nuestro estado de conciencia. Una persona que, por ejemplo, que no sigue las leyes de un país, tiene que enfrentarse a las consecuencias, ya sea una multa, una observación, incluso puede ir a la cárcel por cometer crímenes, por no seguir las leyes o por no encontrarse equilibrado en la justicia. Entonces se debe afrontar las consecuencias. Y en cada detalle de la vida, por un principio universal y natural, ocurre lo mismo. Y esto es, o sea, alguien puede ser un poco escéptico con respecto a lo que se menciona en los Vedas como la ley del karma.
pero en hechos inmediatos, como por ejemplo la salud que estuve mencionando, podemos ver que quien no presta atención, no se cuida, va a ver las consecuencias. Y las personas que se cuidan, que no incurren en faltas, en desequilibrios en su alimentación, van a ver el resultado en su salud. Obviamente que existen muchos otros factores que van a intervenir, no solamente el cuidado en la alimentación, porque también influyen o van a tener intervención actividades que hayamos hecho en el pasado o incluso en otras vidas. Pero lo que quiero decir es que todo en general, podamos percibirlo o no podamos percibirlo, ¿sí? Los momentos actuales en que cada uno estemos es consecuencia de nuestras acciones que generan estados de conciencia. Y esas acciones van a estar relacionadas con la manera en que aceptemos esas leyes naturales o no las aceptemos. Este Bhagavad Gita, en esta sección que estamos leyendo, que es el capítulo 4, previamente a este verso, se van dando distintos tipos de procesos mediante los cuales podemos avanzar en nuestra comprensión. O sea, porque el punto es que el mayor condicionamiento que tenemos en el mundo es la ignorancia. Ese es el mayor condicionamiento que tenemos. El conocimiento nos libera, la ignorancia nos condiciona. Entonces, se van dando previamente a este verso de hoy distintos procesos, distintas formas de actuar, de manera tal de purificar nuestra existencia. Por eso, por ejemplo, se va hablando de la acción correcta, la acción en el cumplimiento de nuestros deberes, de nuestras obligaciones, sin estar esperando, sin la expectativa, sin el interés, actuar sin interés. O lo que se conoce en términos del yoga como acción no fruitiva o acción desinteresada. Realizar las acciones únicamente porque corresponde que lo hagamos de manera correcta, cumplir con nuestro deber. Luego, ese es uno, los deberes, por ejemplo, de una madre, de un padre o del hijo con respecto a sus padres. O, por ejemplo, también evitar, ¿sí? Evitar el exceso, los excesos en general, y los deseos de querer explotar, disfrutar en esta vida. Por ejemplo, hay actividades que incluso se pueden convertir en ilícitas, ¿no? Si la promiscuidad, por ejemplo, que es lo que se va a explicar incluso en versos anteriores, son acciones ilícitas. Y el desenvolvernos de manera correcta va a hacer que podamos, como había explicado antes, como hay distintos grados de existencia de las personas en este mundo, va a llevarnos a que podamos tener mejores grados de existencia, graduales, ¿sí? Entonces, esos grados de existencia en realidad nos acercan o nos alejan más de la verdad y de la verdad suprema y del Señor Supremo. Así como hay distintos grados, también podemos entender que existe el grado último, supremo, trascendental. Ahora bien, con respecto a esto, bueno, y también en los Vedas, en las escrituras, existen consejos
para contrarrestar acciones que hayamos realizado incorrectas, que se conocen en las tradiciones religiosas occidentales como el hecho de limpiar eso que se conoce a veces con una palabra que tiene una connotación un poco negativa, que es la palabra pecado, pero en realidad el punto es que son acciones que realizamos que nos van a perjudicar y que están en contra de ciertas leyes naturales, principios naturales. Como por ejemplo, recién hablaba de la salud y la enfermedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se considera que es una actividad contraria a estos principios el masacrar animales para alimentarse, cosa que es innecesaria. O sea, es un sufrimiento innecesario. Y eso puede entrar dentro de la categoría de pecados. ¿Sí? El hacer sufrir a animales solamente para sentir algún tipo de sabor especial, cuando no podemos alimentarnos sin esa necesidad. Ahora bien, entonces en los Vedas se va prescribiendo algunas acciones. Si uno incurrió por descuido o lo que sea, incurrió en alguna acción contraria a algún principio, existen formas de contrarrestar o de expiar, porque incluso en la vida diaria, de manera consciente o inconsciente o accidental, ¿sí?, vamos a incurrir. Podemos incluso enojarnos con alguien, podemos realizar alguna acción que es incorrecta. Es casi como inevitable en la vida diaria cometer errores. Errar es humano. Entonces existen distintos procesos de expiación. Esos procesos de expiación lo que hacen, por ejemplo, uno va a la iglesia, ¿sí?, y pide perdón. Y el sacerdote puede indicar algún tipo de manera de expiación, o también, lo que se conoció en un momento de la historia como indulgencias. ¿Sí? Esa palabra quizás algunos la conozcan, se hizo muy conocido, o sea, en nuestras religiones occidentales, en el catolicismo, un problema muy resaltante con respecto a las indulgencias, en el sentido de que las personas, si ponían algunas monedas o financiaban alguna parte del templo, de la iglesia o lo que sea, se podía considerar que podía ser que uno mismo o algún pariente pueda evitar una pena. O sea, eso eran indulgencias. Y de la misma manera, en los Vedas se prescriben distintas actividades, acciones, para contrarrestar la ejecución accidental o quizás no accidental, pero después la persona recapacita y quiere limpiar esa acción. Existen distintos tipos de procesos purificatorios. Son procesos purificatorios. Ahora bien, en el sexto canto, el rey Parikshit va a hacer una pregunta muy interesante. Va a preguntar, ¿de qué sirven todos estos procesos purificatorios? ¿O de qué sirve esta limpieza si nosotros si el deseo todavía persiste en el corazón? ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que estaba con el ejemplo de la cárcel. Supongamos que una persona comete un ilícito, ¿sí?, entonces grave, tiene que ser detenida, juzgada y llevada a una cárcel, ¿sí? Robó, por ejemplo, y tiene que cumplir una condena de X cantidad de tiempo. Entonces,
Una vez cumplida la condena, la persona queda en libertad. Ahora la pregunta es, ¿esa persona, por haber cumplido esa condena, por haber expiado esa acción ilícita, automáticamente el deseo de no volver a realizar esa actividad se ha limpiado? Y sinceramente no lo podemos afirmar. Y la verdad es que ni siquiera podemos estar muy seguros, porque el simple hecho, el mero hecho de haber pagado el ilícito no indica, no va a indicar que hayamos limpiado el deseo por volver a cometer ese ilícito. El deseo puede estar. Incluso puede ser que el que estuvo detenido, preso, cuando sale, piense, bueno, ahora lo voy a hacer mejor para que no me descubran. Ahora que ya sé, ya tengo la experiencia de cómo no se debe hacer para que me descubran, puedo hacerlo de manera tal que me descubran, que no me descubran, perdón. ¿Sí? Volver a robar, pero mejor. Entonces, el rey Parishik lo que va a preguntar es que, si bien está bien, es una ley, es necesario poner que la ley se cumpla, pero en definitiva, ¿cuál es, si no podemos limpiar el deseo en el corazón, ese hecho de solo pagar las deudas, ¿no? O responder a un ilícito, pero el deseo te impulsa a volver a cometerlo, no tiene finalidad. Por eso se lo conoce a este mundo como la rueda del samsara. A veces estamos mejor y a veces estamos peor. Ahora bien, lo que dice este verso es que si uno se sube a este bote del conocimiento, ¿sí? Que es Jnana Plavena. Jnana Plavena. Este conocimiento puede hacer, y voy a leer textualmente lo que dice el verso, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. ¿Sí? Ahora existen dos campos de conocimiento. Acá lo que se aclara que es conocimiento trascendental, porque también tenemos un área, ¿no?, del conocimiento de la naturaleza, del mundo físico. Incluso en los estudios filosóficos existe lo que es la filosofía y después lo que es la filosofía teológica. La filosofía va a entender el comportamiento de este mundo, y la filosofía teológica o el conocimiento trascendental lo que va a entender es nuestra relación con ese mundo espiritual y con la persona suprema. Y ese es el conocimiento que va a permitir que podamos atravesar todo este mundo de ignorancia. Es un conocimiento que supera al conocimiento del mundo físico. Ahora bien, lo que está Krishna está dando una garantía en este verso y en el otro verso homólogo que leí, que es el 9:31, y los dos están diciendo que cualquier persona que se considere pecaminosa o aquel que haya realizado las actividades más abominables, o sea, esto es una concesión muy especial. Si una persona o si alguien es considerada la persona más pecaminosa, como dice este verso 4:36, o el verso 9:31 que dice, incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, y los dos versos dicen que si uno está dedicado a este Jnana Plavena o al servicio devocional, por un lado va a poder atravesar todas las miserias de este mundo y por otro lado se lo debe considerar que es una persona santa.
Ahora bien, vamos a pensar esto. ¿Es justo que esto ocurra? ¿Es justo que esto ocurra que, que solamente por acercarnos a la persona suprema, a Dios, vamos a poder atravesar este mundo de ignorancia? ¿O esa persona que se ha rendido a Dios deba ser considerado un santo cuando está cometiendo actividades ilícitas? ¿No parece como un acto de favoritismo, como ocurre a veces con la administración pública en los países, que si alguien es amigo del Estado, rey, o primer ministro o presidente, y solamente por ser amigo puede recibir favores y no quedar atrapado en las leyes del Estado? ¿Es correcto esto? Bueno, el punto acá es el siguiente. Eh, Nosotros, o sea, inevitablemente estamos sometidos a estas leyes. Estas leyes del mundo material son establecidas por la misma persona suprema. Mediante estas leyes, la persona suprema va a mantener su omnipresencia en el mundo. Entonces, ninguno de los dos versos está diciendo que mientras permanezcamos en este mundo no vamos a recibir las reacciones. Lo que los versos están diciendo, que en la medida en que nosotros nos rindamos a esa persona suprema, vamos a poder salir de este mundo. Vuelvo y voy a volver al punto de la cárcel, al ejemplo que había dado. Si una persona comete un ilícito, roba, por ejemplo, es detenido, tiene que cumplir alguna condena. Cuando termina la condena, sale en libertad, ¿se ha limpiado su corazón? No lo sabemos. Si es el ejemplo que había dado, no lo sabemos. Y lo más probable es que no, si no hay un proceso. Bueno, este proceso de acercarse a la persona suprema es el proceso que limpia el deseo en el corazón. ¿Se entiende? Este es el proceso que limpia el deseo en el corazón. Es el único proceso. Por eso es el único proceso de acercamiento a la persona suprema el que nos puede garantizar la liberación de este mundo material. Y los otros procesos son solamente procesos parciales de expiación que no llegan a quitar el deseo. Y volviendo al ejemplo de la cárcel, ocurre, ¿no? Por eso a veces las cárceles se las llaman correccionales, ¿sí? Entonces, existe o existía, no sé si existe hoy este sistema, pero por lo menos las cárceles en su origen tenían este sistema, que era el sistema que la persona que cometía el ilícito, ¿no? Después de un tiempo, se la sondeaba para ver si se había corregido esa intención, para ver si, por ejemplo, el arrepentimiento es un punto, el arrepentimiento es un punto de reconocimiento de lo que hice es malo, no lo tengo que volver a hacer, el arrepentimiento. Si la persona no está arrepentida, y pongo este ejemplo que es muy interesante, obviamente no está corregida. Todo empieza con el arrepentimiento o el reconocimiento, ¿no? O sea, reconocer, no, esto que hice está mal, ¿no? Pido perdón, tengo que asumir la culpa y aceptar la multa, la pena o el castigo. Eso ya es un estado de conciencia más superior a la persona que no quiere aceptar o no quiere reconocer que ha cometido un ilícito. Entonces, las cárceles como correccionales lo que hacían, o lo que por lo menos en su origen, era entrevistar a la persona que estaba ahí detenida, a ver si realmente había tenido tiempo de recapacitar, ¿no? Para entender que eso no es correcto y que el deseo se haya limpiado. Bueno, ahora imagínense que en este momento cualquier persona en este mundo
físico, material, llega a ese punto de conciencia a través de algún proceso de purificación y dice, no, este mundo no es para mí. Como esa frase que dice que este mundo no es para caballeros, este mundo material. Entonces, esa persona automáticamente ha limpiado su corazón. Por lo tanto, es apta para abandonar este mundo material. De eso está hablando estos versos. Pero también está explicando estos versos que incluso esa persona que se ha determinado sin desviaciones en su mente, se ha determinado a restablecer una relación con la persona suprema, si accidentalmente va a caer o va a cometer algún error, y esto es el hecho de que se debe estar atento a cuál es la motivación. Si la persona está determinada a restablecer su relación con Dios y hay algún accidente, lo mejor es no considerar ese accidente, sino el mérito de su decisión y su determinación en el desarrollo de su vida espiritual. Y esto no es un favoritismo. No es que es un favoritismo, ni tampoco se está permitiendo, ni se está dando licencia para que hagamos cualquier cosa. Solamente en ese contexto, en el contexto de que una persona está determinada en su vida espiritual y por algún descuido, porque está en el sendero gradual de desarrollo espiritual, por algún descuido, puede haber alguna caída. Esas personas se las sigue respetando y se las sigue alentando, porque es natural que pase eso, cuando estamos en una vida condicionada y gradualmente vamos avanzando en la vida espiritual. De la misma manera, la persona que ha logrado un avance en su vida espiritual, en el desarrollo de su práctica espiritual, si la persona cae, no es lo mismo para esa persona, aunque haya caído, no está en las mismas condiciones que el resto. Y para esto existe un ejemplo. Supongamos que el hijo de una persona influyente o rica, por algún motivo, quizás circunstancial o por algún descuido, cae en su posición de bienestar, de riqueza o su posición social. ¿Sí? No es lo mismo esa persona que una persona que ya naturalmente es pobre, por ejemplo. No es la misma pobreza. El hijo del rey, el hijo del jefe de Estado, a veces ocurre, por ejemplo, cuando hay personas que van a realizar ayudas humanitarias a zonas de guerra o a zonas de desastres naturales o a zonas de enfermedades y pandemias, ¿sí? Entonces, la persona esa, que quizás venga de otro país donde no está ocurriendo eso, quizás esté amparada por el gobierno y también ha estudiado y tiene que ir a un lugar donde la situación social es muy desastrosa y está en el mismo lugar, quizás está en una carpa atendiendo personas con alguna enfermedad, etcétera, etcétera. La posición de esa persona no es la misma. De la misma manera, el practicante de vida espiritual, que se encuentra en algún momento, por decirlo, digamos, entre comillas, y para utilizar una palabra que lo más apropiado, caído, circunstancialmente, su posición, aunque se encuentre entre otras personas mundanas, no es la misma, porque esa persona sigue amparada en el refugio del Señor Supremo. Y esa persona ya ha probado la relación con el Señor Supremo, cuando las otras personas en su misma condición no han probado esa relación con el Señor Supremo. Así que
Cualquier tipo de avance que nosotros hagamos en nuestro acercamiento hacia Krishna tiene muchos beneficios. Siempre y cuando, vuelvo a repetir esto porque a veces se malentiende, siempre y cuando seamos sinceros en nuestra motivación. Siempre y cuando seamos sinceros en nuestra motivación. Y estemos determinados y ese tipo de caídas solamente tenga que ver con situaciones por falta de experiencia, por falta de práctica o circunstanciales. Entonces voy a dejar acá. Muchas gracias a los que están. Nico, se ve que por cuestiones de trabajo después quedan grabadas estas clases. Así que a Luis Acosta Govinda también, gracias por estar aquí presente, dejo aquí. Entonces muchas gracias a todos, vuelvo a repetir mis agradecimientos a las personas encargadas de este espacio, clases en vivo ISKCON Buenos Aires, y en particular a Chitrak Prabhu, que es quien me ha invitado a dar esta lectura del Bhagavad Gita. Hare Krishna, buenas tardes.